Hola, soy Guillermo Llanos y bueno, hoy vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada, hablando acerca de diferentes aspectos, pero tomando como punto de partida una serie de símbolos. La semana pasada usamos el símbolo del clavo y a partir del símbolo del clavo surgió la pregunta, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Es decir, ¿qué tan profunda es nuestra relación con Dios? Tomando como símbolo el clavo, sabiendo que la profundidad tiene que ver con en la medida que nosotros profundizamos nuestra relación con Dios, en esa medida nuestra vida va a tener mucho más significado, mucho más propósito y mucho más plena. Ahora vamos a ver un segundo símbolo y es el símbolo del péndulo. No sé cuántos están familiarizados con un péndulo, tal vez con un clavo más familiarizado porque es algo de la vida cotidiana. Sin embargo, un péndulo muchas veces de repente no se asoma a nuestra cabeza qué cosa es un péndulo. Un péndulo es algo que queda guindado, es como una especie de bolita que queda guindada, ¿verdad? Como una especie de hilo, ¿verdad? Y la idea de un péndulo es que él se va moviendo de un lado hacia otro. Es decir, si yo tengo un péndulo en la mano y yo la sostengo hacia un lado y yo la suelto, ella va sola, va a ir hacia el otro lado y después va a regresar hacia el mismo lado. Y dependiendo de la fuerza con que yo la impulse, con que yo la jale y la impulse, ella va a ir más rápido o va a ir más lento. Si yo la impulso poco, ella va a ir más lento. Lo interesante del péndulo es que tanto si yo la pongo más alta, vamos a decirlo así, o la pongo más baja, y si la suelto más fuerte o la suelto con más debilidad, ella va a usar el mismo tiempo para hacer el recorrido. Es increíble, ¿no? Porque el péndulo funciona de esa manera. Ahora, más allá de describir el péndulo, a partir del péndulo fue algo que Dios fue tratando con mi vida, con esa figura del péndulo, porque si todos tenemos en mente que un péndulo es algo que va yendo de un lado hacia otro, ¿verdad? Y se devuelve otra vez al mismo lado y va de un lado al otro, una de las cosas que Dios me fue mostrando en relación al péndulo es que tiene que ver con mi vida. Es decir, mi vida muchas veces es como un péndulo. E igualmente, quiero dejarte esto porque quiero que lo veas también, a ver si tú te identificas con esto, como si tu vida también fuera de esta misma manera. Es como un péndulo que unas veces va de un lado y otras veces va del otro. Ahora, ¿cuál es ese lado y cuál es ese otro lado? ¿Hacia dónde va ese péndulo de nuestra vida? Fíjate. En una ocasión, Dios me fue mostrando algunas cosas en relación a algunos salmos, ¿no? Como ya hemos hablado anteriormente, los salmos expresan mucho el corazón del ser humano delante del Señor. Pero hay un salmo en particular, el Salmo 14, donde el salmista expresa algo en relación a Dios y también algo en relación al ser humano. Pero cuando expresa en relación al ser humano, una de las cosas que dice el Salmo 14, dice lo siguiente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ah? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y después, más adelante, el mismo Salmo dice que Dios miró sobre los hijos de los hombres, pero refiriéndose a los hombres y a las mujeres, para ver si había alguien entendido. En otras versiones dice, alguien inteligente. Fíjense cómo lo dice, alguien inteligente que buscara de Dios. Y el asunto es que no lo encontró. Ahora, quiero detallar un poquito algo en relación a este primer versículo del Salmo 14. Cuando el Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios, no quiere decir de que el necio es alguien que no cree en Dios. En la época en que se escribió este Salmo, y en todo el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento, el ateísmo como tal en realidad no existía. No había algo como Dios no existe. Lo que el Salmo quiere decir es que el necio dice no hay Dios no porque no cree en Dios, sino el necio es aquel que dice, bueno, sí, Dios existe, pero Él no tiene nada que ver con nosotros. Por ende, yo puedo vivir como mejor me parece, yo puedo vivir la vida según mis pareceres, según mis gustos, según lo que yo creo, según lo que yo pienso, porque al final no hay un Dios que está pendiente de nosotros, vamos a decirlo así. Es como si dijera, bueno, Dios existe, pero Él está muy lejano
En algunas oportunidades, no sé si ustedes han leído algunos letreros. Yo tuve la oportunidad de leer en alguna oportunidad unos letreros que decían que Dios estaba tan ocupado como que no tenía que ver con nuestros asuntos porque Él estaba sumamente ocupado. Es una forma, un tipo de creencia que hay en relación a Dios. Hay otros que dicen, por ejemplo, en el agnosticismo, dicen que sí, es probable que exista una divinidad, una deidad, pero si existió en algún momento, en algún momento, creó las cosas, creó al ser humano, creó todo lo que existe, como si hubiese creado una máquina y que después la dejó funcionando sola y no tiene nada que ver con nuestros asuntos. Más o menos de ese tipo de creencia es aquel necio que está descrito aquí en el Salmo 14. Es un tipo de persona que vive como si Dios no existiera. El necio en su corazón dice, no hay Dios. El necio en su corazón es aquel que vive cada día de su vida y lo menos que piensa es en la existencia de Dios o que Dios tiene algo que ver con su vida. Y por ende es una persona que no tiene una relación con Dios porque para él Dios no tiene nada que ver con su vida está enfocada más que todo en sí mismo, en las cosas que él va a hacer en su vida, en sus asuntos personales, en las relaciones interpersonales, etcétera. Todo lo cual es bueno en sí, pero Dios no existe en su vida. Dios no tiene nada que ver con su vida. Y el segundo versículo que quería compartir era aquel que dice, pero que Dios a su vez estaba haciendo como una ojeada en el mundo entero, observando a los seres humanos para ver si había algún entendido, dice. Es como si dijera, para ver si había alguien inteligente, lo suficientemente inteligente que lo buscara a él. Qué interesante, ¿no? Porque por un lado hay una descripción de alguien que es como un necio, que vive como si Dios existiera, pero por otro lado nos encontramos con que el mismo Salmo describe a un Dios que está buscando a ver si hay gente entendida que lo busque a Él. Fíjense qué interesante porque esto me hace pensar lo siguiente. Si Dios está buscando gente inteligente que le buscara a Él, me hace pensar que no abunda. Me hace pensar que tal vez esa descripción que hace del necio es lo que más abunda, sin querer yo ser despectivo en relación a nosotros los seres humanos. Ahora, cuando yo estoy describiendo esto del péndulo y estoy diciendo que el péndulo va de un lado hacia el otro, estoy expresando lo siguiente, el péndulo que va de un lado a otro va de un lado y en este caso va hacia aquella persona que es como este necio, que vive como si Dios no existiera. El asunto es que esa persona que vive como un necio y que como el péndulo va de un lado y generalmente su vida va hacia ese lado de la necedad, una de las cosas que yo pude entender al ver este salmo y en reflexión delante del Señor es que ese necio también está dentro de mí. Es decir, que yo puedo ser como ese necio, que aunque yo sea una persona que crea en Dios, que aunque yo sea una persona, vamos a decirlo así, que lea las escrituras, que ore, puede llegar un momento en que viva como si Dios no existiera en mi vida cotidiana. Yo quiero hacerte una pregunta a partir de esto. ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Vives como si Dios no existiera? Es decir, o vives como si Dios estuviera solamente circunscrito al ámbito religioso, alguien al quien tú tal vez le des algún tipo de culto, alguien al quien tú tal vez le des algunas cuentas, un fin de semana, o Dios es alguien que tiene que ver con tu vida diaria. O vives cada día como si Él realmente no existiera y solamente está circunscrito al ámbito religioso. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Quién es para ti Dios? ¿Cómo lo percibes a Él? Ahora, este es un lado del péndulo. Pero el otro lado del péndulo, que es el lado que más me gusta, es el lado cuando la tendencia nuestra puede ir hacia el otro extremo. Y el otro extremo lo encuentro, yo lo encuentro en el Salmo 63. Fíjense que el Salmo 63 expresa algo así. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua.
Fíjense que en este caso el Salmo 63 está describiendo a alguien que tiene hambre y sed de Dios. Alguien que tiene tanta sed de Dios que de madrugada busca a Dios. No quiere decir el Salmo que para tener hambre y sed de Dios hay que levantarse de madrugada. Ese no es el punto. El punto es que este salmista o esta persona tiene tanta hambre y sed de Dios que no ve la hora de despertarse para pasar tiempo con Él, porque su corazón tiene hambre y tiene sed de Dios. Ahora, este personaje, al parecer, está en un desierto, ¿verdad? Y cuando ve el desierto, él dice, yo tengo tanta sed de Dios, así como el desierto tiene necesidad de agua. Así como el desierto, digamos, como si el desierto fuera un ser vivo y anhelara que el agua cayera sobre él para que lo refrescara, para que adquiriera vida, el salmista dice, de la misma manera, mi alma tiene sed de Dios. Este es el otro extremo del péndulo, porque aquí nos encontramos con alguien que anhela la presencia de Dios. No solamente Dios es alguien que existe para él, sino es alguien a quien anhela, alguien de quien tiene sed, alguien con quien quiere estar. Y este es el otro lado del péndulo. Y este es el lado del péndulo donde yo particularmente quiero estar, quiero quedarme, ¿no? Porque ese lado del péndulo también está en mí, ¿verdad? Es lo que de alguna forma Dios me hizo ver, ¿no? Que así como el péndulo por un lado puede ir hacia el lado del necio, por otro lado el péndulo también va hacia el lado del sediento de Dios. Yo quiero que mi péndulo vaya más hacia este lado. La pregunta que quiero hacerte es, ¿el péndulo de tu vida va hacia el lado donde tú tienes hambre y sed de Dios? ¿Has podido experimentar alguna vez en tu vida la sed de Dios? Que tú puedas decir, tengo tanta sed de Dios que no veo las horas de que amanezca porque quiero pasar tiempo con Él. ¿Has podido experimentar eso? Déjame decirte una cosa. Si tú llegas a experimentar eso, yo te aseguro algo. Tú has encontrado el sentido y el propósito de la vida. El sentido y el propósito de la vida. Porque si hay algo que a ti te levanta y si hay algo que en ti produce sed, es lo que te da el sentido a ti. ¿Y qué mayor sentido para la vida puede haber que Dios mismo? El que uno puede estar con Dios, en los brazos de Dios, en comunión con Él, en la presencia de Él. Y por ende, Dios es el único que puede producir en nosotros esa hambre y sed de Él. Alguien dijo en una oportunidad, parafraseándolo, algo como esto, que nuestro ser tiene tanta hambre y tanta sed de Dios que no encuentra saciarse sino una vez que es saciada por Dios mismo. El asunto es que es un péndulo al final, que yo puedo estar deleitándome en la presencia de Dios y la luz de alerta, la alarma que Dios puso en mi corazón y que quiero poner también delante de ti, es que así como puedo estar en la presencia del Señor, hay una tendencia en mí que me puede llevar al otro extremo de vivir como si Dios no existiera. Entonces siempre debo tener esa luz de alerta, siempre debo tener en mi mente el péndulo como un aviso de cuidado. Cuidado, Guillermo, cuidado, fulanito o fulanita, cuidado con tu vida, cuidado con descuidarla, cuidado con que, ¿por qué te digo esto? Porque a mí me ha sucedido, ¿no? Y me sucede a veces. Y yo tengo que luchar con eso, porque a veces hay una tendencia en mí ir a vivir como si Dios no existiera. Pero el anhelo de Dios es que yo viva como si Él existiera permanentemente, que lo tenga presente. Y no solamente que lo tenga presente, sino que una de las cosas que yo pude descubrir es que viviendo para Dios, teniendo a Dios presente, viviendo para Él, buscando su presencia, es cuando yo vivo. Es cuando realmente estoy viviendo. Entonces quería dejarte esto y quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está ese péndulo de tu vida? ¿Tiendes más hacia un lado que al otro? ¿O estás consciente de que tu vida puede ir hacia un lado, pero que generalmente va hacia otra, pero lo que Dios quiere y anhela para ti realmente es que tú pases tiempo con Él, como ese hombre sediento del Salmo 63? Y déjame decirte que esa es la voluntad de Dios para ti y para mí, que pasemos tiempo con Él,
que anhelemos su presencia, que nuestro corazón arda por estar con Él, que nuestra vida anhele profundamente el estar con Él en su presencia. Y Él está ahí, y no solamente ahí, sino que Él, como el mismo Salmo 14 decía, Él anda buscando a hombres y mujeres inteligentes que lo busquen a Él. Él te está buscando para hacer de ti y convertirte a ti en un buscador de su presencia. Y yo quiero invitarte a que formes parte de aquellos que juntamente con nosotros estamos buscando la presencia de Dios. Yo quiero invitarte a que seas uno de aquellos como el Salmo 63 que dicen: yo tengo hambre y sed de Dios en mi vida. Si no hay sed y hambre de Dios en tu vida, quiero decirte algo más. Si en ti no hay eso, te digo porque a mí también me ha pasado. Por muchos años de mi vida yo no tuve hambre y sed de Dios, y en ocasiones no la tengo. Pero hay algo que nosotros podemos hacer. Podemos pedirle a Dios que lo produzca. Yo lo he hecho. A veces me he sentido seco, a veces me he sentido sin anhelo de la presencia de Dios, y yo le he dicho al Señor: Señor, haz que tenga nuevamente hambre y sed de tu presencia. ¿Y sabes qué? Tal vez no es inmediato, tal vez es un proceso, no sé, la vivencia de cada uno es particular. Pero déjame decirte una cosa, Dios lo va a producir. Si te sientes seco, Dios va a hacer que tu corazón tenga hambre y sed de Él. Él lo va a hacer. Y quiero con esto ya terminar y desearte de verdad de todo corazón que tengas un encuentro con Él y que tu corazón se convierta en un corazón sediento por la presencia de Dios. Próximamente vamos a seguir hablando acerca de este y otros temas similares a través de los videos que vamos a seguir grabando. Y bueno, Dios te bendiga y espero que nos sigamos viendo y espero que sigas escuchando y que podamos tener también algún tipo de comunicación para saber cómo estás. Estamos a la orden para caminar juntos en esta aventura de ser buscadores de la presencia de Dios. Dios te bendiga.